está con nosotros. Bueno, queremos aprovechar o quiero aprovechar para saludar a nuestros amados que están conectados en Veracruz y en Nuevo Laredo en este momento. Así que hermanos que están ahí, pues qué bendición, y esperamos que esta mañana la palabra de Dios pueda bendecir también sus vidas como la de nosotros. Así que vamos de una vez a entrar a el tema de esta mañana. Bueno, empezamos por la mañana y terminamos por la tarde, pero así es esto. Así que aprovechando que estamos de pie, les voy a pedir que en una actitud de reverencia para orar, estemos orando a Dios, pidiendo que Él nos bendiga con su palabra. Padre glorioso, la verdad es que en medio de todas las vicisitudes de la vida, estamos conscientes que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos que tú eres el vencedor y contigo somos más que vencedores. Así que hoy pedimos que tu presencia llene de fe nuestra vida y que tu nombre se siga engrandeciendo. Padre, en tus manos estamos todos, tu iglesia en general. Nos abandonamos a tu especial cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Gracias a Dios por su presencia el día de hoy. Y bueno, pues estamos en el tiempo de... Iniciamos con el temario del servicio a Dios, el servir a Dios, ser siervos del Señor. Y hemos entrado y hemos hablado que Josué dio inicio con aquella expresión tan tremenda de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a partir de entonces hemos estado hablando de que no solo servimos nosotros como personas, sino también nuestras casas donde habitamos como habitación también pueden servir a Dios. Y hemos descubierto que en el tiempo antiguo como en el moderno, las casas son material o materia importante para Dios, y sobre todo que Dios ha usado siempre las casas. Y bueno, el domingo pasado, para no ir más atrás, hablé de que también en la iglesia del primer siglo, el factor importante del crecimiento de la iglesia del primer siglo fueron las casas. Y el texto que aprendimos el domingo pasado fue: y todos los días en el templo y por las casas no paraban estos santos. Dice que no paraban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la primera célula. Fíjense, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la primera célula en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y sobre todo la primera célula en el mundo gentil. Recuerde que el mundo en la Biblia se divide en dos. Me refiero a la humanidad. A la humanidad en la Biblia se divide en dos partes. Uno es el mundo o el pueblo judío, y el otro es el pueblo o el mundo que no es judío. La población no judía es conocida en la Biblia como gentiles, y los judíos, o los que son judíos, como el pueblo de Dios. Así que de esa manera se divide la humanidad, y la podemos entender hasta el día de hoy como pueblo de Dios y pueblo que no es de Dios, el que pertenece a Dios o el que pertenece al otro. Entonces no hay más que dos. Y por eso yo quise hoy titular al tema de hoy: la primera célula entre los gentiles. La primera célula en el mundo gentil, en el pueblo gentil. Y vamos a buscar rápidamente en la Biblia
el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer, bueno, el capítulo es bastante amplio, bastante grande, así que le voy a pedir que, por favor, preste atención y vamos a ir viendo la forma de cómo vamos a leer este capítulo de la Biblia. Y para empezar, quiero que leamos a partir del versículo número, leamos del 1 al 15. Del 1 al 15. Y lo vamos a hacer de forma alterna. Bueno, lo vamos a hacer unidos para que quede grabado ahí. Y lo va a hacer conmigo para que no corra mucho ni vaya tan despacio. Vaya a mi paso que yo tome para leer esto. Así, mire, lea conmigo, pero fuerte, ¿eh? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora usted escuche nada más. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Bueno, hermanos, pues esta mañana, basado en este capítulo 10 que no hemos terminado de leer, me acabo de quedar en el versículo 23, ahí me estaciono por un momento, después vamos a leer hasta el final, pero quiero iniciar hoy con este trozo de la escritura que hemos leído, ya que estamos viendo la importancia del papel que juega nuestra casa. Y hoy vamos a ver vamos a ver la primera célula que se llevó en una primera casa de un hombre gentil. El gentil siempre representará al pueblo que no es judío, es decir, en este caso, pues los mexicanos, los estadounidenses, los canadienses, todos los que no pertenecen al pueblo judío, pues somos gentiles. Y los gentiles, por el pueblo de Dios, en los tiempos del apóstol Pedro, no era aceptado ni siquiera para predicarles la palabra. Para el pueblo judío, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, los gentiles éramos como animalitos, que estábamos condenados a ir al infierno, condenados a no ser nunca parte del pueblo de Dios. Y así era la concepción que tenía el pueblo judío, así pensaba. Así que con los gentiles ni comían, ni bebían, ni se juntaban, ni mucho menos les iban a compartir la palabra y la bendición de Dios. Jamás. Eso era muy delicado. El único que se atrevió a hacer la diferencia fue nuestro Señor Jesucristo. Pero por esa causa fue acusado de que era un comilón y un bebelón y que andaba comiendo con los gentiles. Lo acusaron muchas veces de eso, que andaba con pecadores, decían. ¿Cómo es posible que si dice que es el Mesías? ¿Cómo es posible que si dice que es hijo de Dios? ¿Cómo es posible que siendo judío y siendo un gran predicador ande comiendo con los gentiles? Ande en las casas de los gentiles también. Y era grave el problema. No lo querían por eso, porque el pueblo judío era muy celoso de su cultura, de su ideología, de su fe, y no compartían con nadie. Bueno, por esta causa es que pasó todo lo que sucedió, que usted leyó aquí en el capítulo 10 conmigo, de la historia de Cornelio. Entonces, en esta mañana yo quiero leer, o más bien dicho, quiero decirles, para empezar, como un inicio introductivo, quién era Cornelio. Ya usted lo oyó, ya lo leyó conmigo, pero para hacer énfasis, y si quiere usted anotar eso, anote. ¿Quién era Cornelio? Bueno, Cornelio era un gentil, o sea, no era judío, para empezar. Número 2, Cornelio era un centurión romano. ¿Qué es un centurión romano? Se le denominaba centurión al comandante, digamos, ahí era centurión, así era el título oficial que tenían, porque él se encargaba de gobernar a 100 soldados. Así que este hombre, Cornelio, era un hombre importante dentro de la milicia. Es como hoy casi un general, o no sé si un capitán del ejército. No estoy muy empapado de esa parte, así que lo pongo entre el rango de capitán y de general del ejército. Así que era un centurión, o sea, un personaje importante en la milicia, obviamente respetable, y muy increíble que siendo del rango que era, siendo militar y siendo en ese tiempo del Imperio Romano, él fuera como era. La historia que leímos dice que este gentil, este centurión romano de gran autoridad, además de ser eso,
él era piadoso y temeroso de Dios. Diga, piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir piadoso? ¿Alguien se le ocurre pensar algo? ¿Qué es piadoso? Un hombre pío. La palabra piadoso de pío es un hombre consagrado, un hombre santo, pues. Fíjese. Y era una autoridad en los militares. Esto significa que no todos los militares o los policías son corruptos y malos. Dentro de todos, a través de la historia, siempre ha habido buenos soldados, buenos policías, buenos militares. Yo creo que el día de hoy también lo hay. Y yo creo que hay por ahí muchos Cornelios que están esperando la palabra de Dios, como lo era este piadoso, este hombre consagrado a Dios. Dice que además de ser un hombre consagrado, era temeroso. Era un hombre de temor de Dios. La palabra temeroso no significa un miedoso que se espanta por ver un gusano, una araña, una cucaracha, o porque oye el ruido a medianoche allá atrás de su casa, o porque, no sé, cualquier otra cosa que le genere miedo o terror. No se refiere a eso. Temor, aquí en este pasaje, temeroso de Dios, significa un hombre que teme a Dios, que respeta a Dios, que reconoce a Dios y que se mantiene bajo sumisión, con una vida respetable, honrando a Dios. Eso significa ser un hombre temeroso de Dios. Así que él se mantenía en esa posición porque él sabía, reconocía en su espíritu que Dios era digno de ser respetado. Como decía el siervo de Dios, con temor y temblor. Y si eso tú lo puedes interpretar como miedo, pues interprétalo como miedo del bueno ante Dios. Porque ante Dios, es lo máximo. Estar ante Dios. Él tiene el poder de disolverte o disolverme y no dejar nada, como puede hacer que tú seas lo más increíble que te imagines en un instante y sin tener que sobar la lámpara maravillosa. Él ejerce su poder porque Él es el Todopoderoso. No sé si usted puede decir amén, pero eso es el Señor. Así que a su nombre sea toda gloria. Por eso Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Pero tenía otra característica, otra cualidad. Dice que era un hombre que hacía limosnas al pueblo, que daba muchas, a mí me deja claro y lo puse aquí, daba muchas limosnas al pueblo. ¿Cómo? ¿Sí? O sea que Cornelio no daba por ahí de vez en cuando como acostumbramos, que cuando de repente nos encontramos a alguien que está pidiendo, si creemos que a lo mejor sí le hace falta, pues ahí le damos unos pesitos. Cornelio no era así. Cornelio dice que daba muchas limosnas al pueblo. No sé si notaste este detalle que quiero que veas. Ahí en el capítulo 10, donde leímos, pero mira en el versículo número 4 del capítulo 10, cómo él era un hombre que daba limosnas al pueblo, muchas por cierto, pero dice el versículo 4 que cuando el ángel le habló, le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria
delante de Dios. Fíjate que yo aquí les he enseñado, no sé si han tenido cuidado de poner mucha atención, les he enseñado aquí que cuando nosotros ofrendamos y pagamos nuestros diezmos, dice el Salmo capítulo 20, no sé si sepa lo que dice: óigate Jehová en el día de tu conflicto y defiéndate el Dios de Jacob. Pero también dice: haga memoria ¿de qué dice? De todas tus ofrendas y reduzca a ceniza tus holocaustos. Yo les he enseñado aquí que el dar ofrendas es, escuche bien, es algo tan importante, porque en el día malo, cuando llegue el tiempo del hambre, de la peste destructora, cuando llegue el tiempo de la enfermedad, cuando llegue el tiempo de la escasez, cuando llegue el tiempo difícil y tú entres en una situación difícil, algo va a hacer Dios, porque dice que va a hacer memoria de tus ofrendas, de tus diezmos, y dice, no, este es mi hijo y este es un hombre fiel, siempre cuando tuvo su trabajo aportó y me entregó a mí mis ofrendas, así que a este yo lo defiendo, a este yo lo protejo, a este yo lo amparo, y a este en medio de la adversidad yo lo bendigo, porque él hace memoria. ¿Qué hace? Memoria. Wow. Digo, nosotros no le damos a Dios para que Él nos dé, porque si damos es porque ya nos dio. Pero al final, no solo no nos da, nos bendice. Y hace memoria en el día de nuestro conflicto, de nuestros problemas, para protegernos. Pero estoy mencionando esto porque aquí dice que el ángel le dijo a Cornelio. Cornelio no andaba dando ofrendas ahí a la iglesia, porque ni iba. Él era un gentil, él no era judío, así que no se congregaba. Allá estaba. Pero él tenía características tan importantes, mejor que ni nosotros los cristianos, creo. Porque él era un hombre santo, era un hombre piadoso y era muy temeroso de Dios, y no andaba ofrendando porque no iba al culto. Pero al pueblo donde vivía, allí les ayudaba a la gente necesitada, ayudaba al pueblo. Y Dios también toma en cuenta la ayuda, la limosna que tú le das al que necesita. Híjole. Es bueno, en alguna ocasión yo he estado preparando un tema donde voy a hablar sobre cómo nosotros podemos prosperar desde la perspectiva bíblica, y entran varias cosas de estas, pero hoy yo quiero puntualizar este detalle. El ángel le dijo: Dios ha hecho memoria de tus limosnas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Perdón que lo diga así. Cuando tú le das limosna a un invidente allá en las calles donde andamos a veces en la ciudad, dalo de verdad, porque Dios lo tiene presente. Cuando puedes ayudar a un huérfano, hazlo, porque Dios lo tiene presente. Va a haber mucha bendición. Seguro que sí. Es impresionante cómo el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas llegaron a la presencia de Dios para memoria. Y ahí están, como un memorial. Ese era Cornelio, un hombre que hacía limosnas, pero también tenía otra cualidad característica: oraba a Dios. ¿Cómo? Siempre.
No solo en el templo, porque no iba al templo. No solo en el culto, porque él no iba al culto. Pero oraba a Dios siempre. Y uno se pregunta cómo un soldado de esa magnitud, de ese nivel, de esa talla, un centurión, un hombre de autoridad que mandaba 100 soldados que tenían a su mando, y que por cierto en esa ocasión usó uno de ellos, fuera tan sencillo, tan humilde ante la presencia de Dios, tan santo, tan consagrado, tan temeroso de Dios, y sobre todo que fuera de ese corazón, pero más aún, que orara más que los cristianos de hoy día. Los cristianos de hoy somos gente que casi no oramos. Qué tremendo, este hombre oraba siempre. Diga, oraba a Dios siempre. Aquí dice, mira, en tu Biblia, en el capítulo 10, versículo 2, al final, después de decir que hacía muchas limosnas al pueblo, dice, oraba a Dios siempre. Es bueno que hoy nos preguntemos los que estamos aquí, aún en las plataformas, si oramos a Dios como Cornelio. Y Cornelio todavía no era cristiano cuando hacía todo esto. Él no era cristiano, ni era judío, no era nada. Era un simple temeroso de Dios. Híjole. Por ser Cornelio como era, es que Dios preparó en su casa la primera casa para la reunión celular entre los gentiles. Por eso, por ser Cornelio un hombre como era, escucha bien, calificó ante Dios como un buen anfitrión para empezar la predicación del evangelio en las casas, empezando con Cornelio. Y vamos a ver cómo Dios, al ver todo esto, lo escogió enviando un ángel, enviando una visión a Cornelio, y usando de la autoridad de Cornelio, que era un hombre de autoridad. El ángel le dijo, envía hombres que tienes a tu mando para que vayan a traer a Pedro. Así que Dios escoge a Cornelio como anfitrión, le envió un ángel para que le hablara sobre este plan, y el ángel le dio las indicaciones. En el capítulo número 10, versículo 5 leemos que el ángel le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que Cornelio era un hombre muy bien portado, calificado como un hombre santo dentro de los gentiles, como un hombre de oración a Dios, sin conocer a Dios, sin saber de Dios. Solo era un hombre temeroso de Dios. Como hay muchos el día de hoy en el mundo, que no saben nada, no tienen una Biblia, pero son temerosos de Dios. Este hombre, por ser como era, Dios lo usó en esta ocasión. Y al recibir indicaciones, escucha, Cornelio, de inmediato, dice el versículo número 7, que cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían y los envió a Jope. Inmediatamente Cornelio movilizó a su gente para hacer lo que Dios le estaba ordenando a través del ángel. Es algo sumamente impresionante. Mientras Cornelio está haciendo todo esto, dice la Biblia que allá en Jope está Pedro. Bueno, su nombre es Simón, pero se le apodó Pedro y así se le quedó. Ahora es llamado el apóstol Pedro, cuando realmente es el apóstol Simón. Bueno, dice la Biblia que mientras la gente de Cornelio iba, dice la Biblia en el capítulo número 19,
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio una visión, el cielo abierto, y ya saben, ahí toda la historia. Y bueno, Pedro se opuso a la visión incluso, él se opuso y no aceptó porque lo que le estaban presentando no era aceptable para él. Ahora déjame decirte lo siguiente, aunque esta visión contiene varias enseñanzas, lo que realmente Dios estaba enseñando ahí, en el caso de la vida de Pedro, era hacerle entender que para esas alturas el mundo ya no se encontraba como se encontraba antes de que Cristo viniera al mundo. Y por eso le dijo a Pedro, el Señor le tuvo que decir, no llames inmundo las comidas que estás viendo ahí, porque eso que tú ves ahora ya está limpio, ya el Señor lo limpió. Y Pedro seguía sin entender. Dice la Biblia que aunque le vino esta éxtasis, vio la visión y no entendía, Pedro seguía como perplejo, confundido. Y aunque la visión la vio 3 veces en ese éxtasis que tuvo, dice aquí con toda la extensión de la palabra, en el versículo número 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. O sea que llegaron los enviados de Cornelio hasta la casa donde estaba Simón Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, fíjate cómo le dejó la visión a Pedro sin entenderlo, estaba pensando, dice aquí que el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. También Pedro tuvo una visión, y la visión que tuvo, el Espíritu Santo le habló a Pedro, le dijo, ahí te buscan, levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? Dios. ¿Quién está en el plan casas? Dios. ¿Quién está en el plan celular? Dios. Dios movió ángeles para ello. Dios movió al Espíritu Santo para eso. Dios le habló a Cornelio para eso. Dios le habló a Simón Pedro para eso. Dios hizo toda una movilización para iniciar la primera célula gentil. Por eso, donde quiera que estemos, Dios puede usar nuestra casa para iniciar en ese lugar, en ese pueblo, en esa colonia, en esa ciudad, la primera célula que después se convertirá en una gran iglesia. En una gran iglesia proclamadora que seguirá abriendo células por todas partes donde pueda abrirse. Ese es el plan divino. Por eso hay toda una movilización. Así que la primera célula se abre como célula gentil en la casa de Cornelio. ¿Por qué Cornelio? Bueno, hay 3 cosas que de alguna manera son la función de un líder. Perdón, de un anfitrión. Discúlpeme, tanto hablo de esto que luego se me sale. Pero digo, Cornelio tenía las características y cualidades de un buen anfitrión. Por eso Dios quiso escogerlo a él para que en su casa se abriera las puertas, se predicara el evangelio y se convirtiera el primer lugar gentil donde el Señor iba a ser proclamado y donde Dios se iba a manifestar de manera muy poderosa. Ya lo veremos en un momento más. ¿Cómo era Cornelio? Bueno, según la Biblia, en el capítulo 10, versículo número 24, se habla de Cornelio así. Ya Pedro, el apóstol, con los que iban con él, fueron hasta Cesarea de regreso. Y dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A ver, un anfitrión de una célula en su casa
es lo que siempre un anfitrión hace. Invita a ¿quiénes? A sus familiares. Ahí dice que a sus parientes. Vean lo que dice la Biblia. O sea, no es una ocurrencia pastoral. El propósito de Dios al abrir nuestras casas es que nuestra familia, nuestros parientes sean los primeros que se conviertan y los segundos sean los amigos más íntimos, más cercanos. No sé si lo están viendo ahí, pero no estoy inventando. Dice el texto que Cornelio los estaba esperando en su casa, pero ya había convocado, ya había invitado a sus parientes y amigos más íntimos, más cercanos. Parientes, ¿quiénes son parientes? Pues todo lo que son la familia, hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos. No sé si incluye a la suegra. Posiblemente también, ¿eh? ¿Tú crees que sí, hermano? Sí, qué bueno, entonces también la suegra. Incluye a la suegra, al suegro también. No, al suegro no. También, pues no sean así, incluyanlo. A los nietos, pues también. Son parientes, diga, son unos parientes. Y si son los parientes, bueno, pues incluye, claro que incluye. Bueno, yo espero que usted esté entendiendo esa parte, porque a lo mejor el Señor hoy le dice: vas a ser anfitrión en tu casa. Este es el anfitrión, Cornelio. La Biblia dice en el versículo 25 que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle porque lo estaba esperando. ¿Y qué dice? Y postrándose a sus pies, adoró. Como le había hablado Dios a través de un ángel a Cornelio de que fuera por Pedro porque él le iba a hablar cosas muy importantes, Cornelio estaba imaginándose que este Pedro era un hombre digno de adoración, que era casi como un dios. Y cuando lo vio entrar a su casa, se postró. Y miren lo que pasó. Versículo que sigue, 26. Mas Pedro le levantó. O sea, una vez que cuando se tira este hombre, yo creo que no lo esperaba, Pedro se tira al suelo. Pedro lo levantó y le dijo: todos, levántate, pues yo también soy hombre como tú. O sea, ¿qué es eso de que me quieres rendir una adoración a mí? No, yo soy igual que tú, vamos a adorar a Dios. Versículo 27, y hablando con él, o sea, lo tuvo que poner en claro, porque dice: y hablando con él, se dijo: no, nunca hagas esto con nadie. Yo me imagino que le estoy interpretando lo que Pedro más o menos le dijo. Lo levantó, le dijo: oye, no hagas eso conmigo ni con nadie. Nosotros no somos gente o aptos de adoración, objetos de adoración. No, adora a Dios. Pero ya, oye, es que no, pero no, somos servidores, somos siervos nada más. Así que no lo vuelvas a hacer. Imagino que Cornelio dijo: está bien, pues, muy bien, apóstol, así se hará. Y dice ahí, y entraron. Ya una vez convencido, dice el versículo que entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cómo era este anfitrión que salió? Está en su casa con toda la gente que tiene invitada esperando. Le avisan: viene llegando el apóstol Pedro, y él sale corriendo de su casa y lo recibe allá. Es la actitud correcta de un buen anfitrión. No sé cómo sean ustedes, porque por ahí luego me reportan de algunas anfitrionas que están con su cara. ¡Ay, Dios! Miren, hermanas, escuchen lo que voy a decir. Si van a estar con su cara, o digo carota, mejor no, entréguenle la responsiva al líder. Digan: ya no voy a abrir mi casa porque no se me quita esta carota que pongo cuando viene la gente. Y no faltará, Dios tiene casas. ¿Ya vio? ¿Ya vio que Dios tiene? Nadie esperaba ese lugar. Dios tiene casas. Así que tú cierras tu casa, no te preocupes, Dios abre otras. Yo te recomiendo que para que la presencia de Dios no se vaya a tu casa y tu carota está muy tremenda, pues pídele a Dios un milagro. Cambia tu cara y la célula sigue ahí,
porque tienes que salir a recibir a la gente, como dice el glorioso cántico, con mucha alegría y gozo. Así tienes que recibir, con mucha. Bienvenidos, hermanos. Y no importa que a lo mejor te regañaron hace un rato, tu marido te dijo, a lo mejor hasta te despidió, ya nomás es la última hora que vas a estar. No importa, usted a lo mejor tiene hinchado la mejilla no sé, o tiene un chibolón en la cabeza, no lo sé, no importa, o a lo mejor hasta fiebre ya le dio tanto que sufrió hace un rato. Usted tranquila, usted salga y reciba. Bienvenidos, hermanos. No sé si es mi última reunión, pero bienvenidos, y he preparado una buena agua para ustedes. Si gustan, de una vez les doy un vasito, y si no, nos esperamos al refrigerio. Así. Alabado. Si así son ustedes, la gloria de Dios se va a manifestar. Y cuando te digan, ¿me da permiso de pasar a su sanitario? Y si usted, hombre, pase, ya está preparado. Sí. No. Bueno, sí, pero ya debieran haber venido listos, preparados para no tener que usarlo, ¿verdad? Qué bárbaros algunos. Pásele, pero tenga cuidado porque no trae sucios los zapatos. Es la última vez que va esa persona ahí. Hermanos, si vas a ponerte en ese plan, pues cierra tu casa, la verdad. No te la vayan a ensuciar. Recuerda que tu casa debe servir a Dios. Tu casa es un lugar de servicio para Dios y para la gente de Dios. Ya cambió, sí, para Dios sí. Y para la gente de Dios, para el pueblo de Dios, y para la obra de Dios, y para el servicio a Dios, para todo. Gloria a Dios. Cuando uno entiende esto, si ya no caben en la casa, uno renta otra casa para que allí se haga otra reunión. Sí, porque uno sabe la bendición que hay, uno sabe lo que Dios va a hacer ahí. Mire, según esto, estas características son tan importantes entenderlas, porque la función de un anfitrión de verdad es muy importante en el trabajo de la evangelización, en el trabajo glorioso de ganar almas para Cristo. Es esto, hermano, esto. ¿Qué actitud la de Cornelio? A mí me impresiona que cuando Pedro entra a la casa, dice que halló a muchos que se habían reunido, no solo parientes, amigos, 2 o 3, eran muchos, eran muchos. Y la función de un líder es algo que es muy importante, que se haga una muy buena función ahí. La función de Cornelio como anfitrión fue una y fue muy completa, pero la función del apóstol Pedro en la casa de Cornelio, como lo es la función de un líder el día de hoy en las casas, en las células, lo hizo de manera excelente. La Biblia dice, vamos todos por favor, en el versículo número 28, dice así: y les dijo, está hablando Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando leemos la primera parte de la visión que tuvo Pedro, no entendemos eso, pero aquí Pedro ya había entendido y nos explica que él ya había entendido que Dios le estaba diciendo con esa visión que él no debería llamar a ningún hombre inmundo, como él acostumbraba. Para él, Cornelio era un hombre inmundo. Toda la gente que estaba allí en esa casa eran inmunda. Y la propia casa de Cornelio era una casa inmunda, desde la concepción de Pedro hasta antes de tener la visión de los cuadrúpedos y todo lo que vio en el capítulo 10, versículo del 5 en adelante, 6 o 7, no recuerdo, pero ahí aparece la visión que tuvo Pedro. Y el Señor le enseñó a Pedro
para que fuera a la casa de Cornelio y no tuviera problema de entrar y de predicar el evangelio a los gentiles. Para eso lo preparó con esa visión. Y entonces Pedro, como judío, entre gentiles, los gentiles sabían que él no debería meterse ahí. Bueno, pues entonces él les explica primero, les explicó. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica, sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio dijo, hace 4 días, y ya le explica toda la historia, Cornelio. Y bueno, hago un llamado aquí a los líderes, que no se equivoquen, que no la rieguen como el apóstol aquí. Bueno, para mí estuvo muy bien como él se presenta y dice, yo antes era así, ahora ya no, ahora ya sé que ustedes también son personas como nosotros y que ya no los debo ver como personas inmundas, sino igual a nosotros. Así que ya no tengo problema, le dijo. Pero bueno, pues me mandaron a traer. ¿Cómo para qué? Les dijo. Porque Pedro no sabía todavía. Dios le había dicho que fuera con ellos, pero no le dijo a qué. Entonces Pedro preguntó, y yo quiero hacer el llamado a los líderes. Cuando lleguen a la casa anfitriona y vayan a compartir el mensaje, no vayan a preguntarles a la gente, bueno, ¿y para qué estoy aquí yo? Por favor, no. Entonces, ¿para qué me trajeron?, dijo Pedro. Y entonces Cornelio le explicó que él tuvo una visión, que el ángel le habló, que le dijo que fuera, que lo mandara a traer, y bueno, todo el testimonio. Y el versículo 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí. ¿En dónde estaban? Qué tremendo el anfitrión, ¿eh? Este anfitrión sí es tremendísimo. Dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Santo Dios. Ojalá que cada anfitrión sepa hoy, de los que están aquí y de los que no están, les compartan ustedes, que nuestra casa se convierte en un lugar de la presencia de Dios. Y Cornelio lo sabía muy bien, y Cornelio se lo dijo al apóstol, estamos aquí en la presencia de Dios, así que estamos listos para escuchar todo lo que Dios te ha mandado que nos digas a nosotros. Híjole, esto está maravilloso. Yo pensé que les iba a gustar. Bueno, pero voy a seguir a ver si más adelante les gusta algo. Ya más o menos lo sabía yo que así eran ustedes. No me agarran muy por sorpresa. Y entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere salvar también a tu familia. No importa que sea de la santería. Me dijo alguien, es que son de la Santísima Muerte, hermano. ¿Y qué? También Dios está interesado por ellos. Sea mormón o lo que sea, no importa. O sea, de los terribles, también Dios está interesado por ellos. Amén. Alguien me preguntó que si el mocha orejas tenía perdón de Dios. ¿Se acuerdan cuando lo agarraron? Alguien me preguntó, ¿a poco Dios lo va a perdonar? Porque alguien por ahí dijo que le estaban predicando. Y yo digo, pues sí lo va a perdonar. ¿Por qué? ¿A poco Dios puede perdonar a un mocha orejas como ese que ha hecho tanto desastre? ¿Cuántas orejas mochó? Y digo, y no solamente mochó orejas, mochó cabezas también. ¿Quién sabe cuántas? Pero ¿y qué? Si él se arrepiente, si él cree a Jesucristo, Cristo ya pagó por él, por todo lo que hizo. Es que no lo puedo creer. Pues aunque no lo creas, Dios es así. Por eso yo creo en Él. Por eso yo predico de Él. Porque como Él no hay nadie. Él es misericordioso. Él es bueno. Él es perdonador. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. ¿Qué hace un líder pues ahí? Como hace lo que Pedro hizo. Él se presentó quién era y ante todos los que estaban en esta reunión les explicó. Y además les predicó el mensaje de salvación. Si ustedes siguen leyendo, van a
van a encontrar que dice el texto, el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, y empezó a leer, a hablar más bien el apóstol, y empieza a hablarles de todo el mensaje a partir del 34, y les habla del todo, de la resurrección de los muertos, de la muerte de Jesús y todo esto, y está hablando de Cristo. Y en el versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que Cornelio no estaba equivocado cuando declaró con su boca que allí en su casa se encontraban en la presencia de Dios. Y además, hermano, no estaba equivocado que al escuchar la palabra y todo lo que Dios mandó a través del apóstol a esa célula, dice la escritura, que mientras oían la palabra, esto es lo glorioso, hermanos, en una célula, no están en un templo, están en una casa, en una reunión celular, y ahí, mientras la palabra del líder está cayendo, el Espíritu Santo también empezó a caer sobre todos. A mí me queda muy claro hoy que la Biblia dice que no cayó sobre Pedro o sobre los que iban con Pedro. Aquí dice que cayó sobre todos los que oían el mensaje de salvación. Aleluya, qué glorioso cuando hay una predicación y se habla de Jesús, porque entonces el Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se da cuenta de que cayó el Espíritu Santo sobre todos? Dice la Biblia, híjole, que los fieles, versículo 45, que los fieles que de la circuncisión, es decir, los que eran judíos, igual que Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron, ¿cómo se quedaron? ¿Qué es eso? Espantados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oh, mira, estos que iban con Pedro, los, como dijo alguien por ahí, los disque cristianos, ellos, Pedro ya había entendido que los gentiles también eran amados por Dios y que él no hacía acepción de personas. Pero los que iban con Pedro no les había caído el 20, porque cuando pasó esto, dijeron, es que no puede ser. Pero ¿cómo? También a estos se les da el Espíritu Santo. Híjole, qué tremendo los que iban con Pedro. Pero de los que iban con Pedro, me queda algo muy claro. Ellos estaban espantados de que se derramase sobre los gentiles el Espíritu Santo. Dice el texto, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Yo voy a terminar ya aquí. Como líder de esa célula primera, en la célula gentil, Pedro hizo muy buena labor. Generalmente el líder, su función máxima es predicar el evangelio para que otros crean. ¿Y cuántos creyeron aquí? Todos los que estaban ahí escucharon. Y sobre todos los que estaban ahí cayó el Espíritu Santo. Ya no hubo necesidad de hacer el llamado, decir, ¿si creen o no creen? ¿Aceptan o no aceptan? No, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y estaban magnificando a Dios. Y cuando vieron todo eso, ¿qué creen que dijo Pedro el apóstol? A ver, sigamos leyendo el texto. Como dice, todos léanlo ahí, por favor. Fuerte, 1, 2, 3.
¿Y qué más? Todos se bautizaron. Primero lo bautizó el Espíritu Santo y luego lo bautizó el apóstol. Oiga, el trabajo en la casa que generó miembros nuevos en la familia de Dios. Qué importante papel juega nuestra casa. Qué importante papel juega el anfitrión de una casa o la anfitriona. Qué importante papel juega el líder de una célula. Qué importante trabajo que concluye con gente bautizada con Espíritu Santo, se manifestó el poderío del Espíritu y luego fueron hechos miembros de en plena comunión, siendo bautizados igual que ellos, dijo el apóstol. Yo creo que esta tarde nos vamos de aquí, pero nos vamos pensando que nuestra casa también puede ser llena de la presencia de Dios. También puede ser un centro de evangelización. También puede ser un centro de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y también puede ser un centro de gloriosa salvación para muchos. Póngase de pie y dígale: Señor, aquí está mi casa. Póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy yo. Si tú quieres usarme, aquí estoy, Padre. Alguien diga amén. Oh Dios, te doy gracias por este momento. Bendigo tu nombre y te alabo, Señor. Bendice a tu pueblo, ayúdalos y bendícelos a todos. Que cada uno pueda ir de aquí pensando cómo servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén.